Siguientes invitados, ellos forman parte del club Peña Ajedrecista de Gallarta. Ángel, Roberto, buenas tardes. Arrachaldeón, bienvenidos. Buenas tardes, Arrachaldeón. Bueno, chicos, con los jóvenes que sois, ¿quién diría, eso sí, que el club, no vosotros, el club dentro de muy poquito, hace 50 años, medio siglo, ni más ni menos, sí. Vosotros no, porque sois jóvenes, eso bueno, se ve a la legua, pero el club sí que lleva medio siglo de andadura y mucha historia que hay que celebrar. En unos meses se empezará, me imagino, ya a organizar, a hacer los primeros actos, pero ya estáis pensando. Estamos en ello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ese piropo que nos has lanzado. Yo realmente tengo prácticamente la misma edad que el club, prácticamente, ahora mismo tengo 49 años y el año que viene 50, con lo cual pues ese piropo que me ha lanzado me alegra el día, ¿no? Como diría Clint, me alegras el día. Efectivamente, estamos en ello, estamos analizando un poquito qué actos a celebrar, porque es una efeméride súper importante. Tenemos un poquito todo tipo de proyectos, algunos están decididos, otros quedan por decidir, entonces estamos dejándolo un poquito para después de Semana Santa, porque es una época un poquito difícil a la hora de reunirnos. ¿Cuándo exactamente se cumplen los 50 años, Ángel? El año 2016. De hecho, en el año 66 se fundó y fue un hito, en un momento en el cual no se podían casi hacer reuniones. Todavía tenemos una copia de los primeros estatutos. Y que me imagino que sería todo un poquito casi clandestino, ¿no? Porque cualquier tipo de agrupación, ¿no? Como comentáis. Y más en un pueblo que no tenía tradición ajedrecística. Efectivamente. Es decir, era un pueblo minero, un pueblo de gente trabajadora. De hecho, la mayoría de nosotros, bueno, en mi caso, tenemos origen o tenemos familiares que trabajan en la mina. Y el hecho de que el poder hacer surgir un club que no solamente tiene una larga historia, sino gente muy importante ha estado en el club. Sí. Efectivamente, perdóname, Roberto, las primeras partidas, como tú bien has dicho, eran de una forma un poco clandestina. Pues te puedes imaginar, en el casino de Gallarta, 4 amiguetes, 5 amiguetes. Luego, en la cafetería Padró de Ortuella, se continuó con esa labor hasta que surge el planteamiento de crear un club. Toda esa gente que se reunía de esa forma, oye, vamos a hacerlo de una forma un poco oficial, vamos a jugar campeonatos, y efectivamente se crea el club. Creo recordar que es en febrero exactamente, para más datos, del 66, en febrero. Mira, que coincide con la fecha en la que cumplo yo años, también en febrero. Por eso te digo que el piropo que me has lanzado, totalmente unido. Entonces, se crea en el 66 en febrero, pero no es hasta 1971 cuando surgen los primeros campeonatos oficiales. Una vez de que surgen los primeros campeonatos, viene Liga, campeonatos de todo tipo, Penes en Gallarta, hasta la actualidad, ¿no? El último campeonato ha sido lograr en la Liga Vizcaína, supongo que tendrás ese dato por ahí, el ascenso en la categoría preferente, tan importante para un club de un municipio, como bien decía Roberto, de tan pocos habitantes, porque evidentemente hemos competido con equipos como Baracaldo, con equipos como Santurce, imagínate, Bilbao incluso. Entonces, para nosotros el objetivo a priori era mantener la permanencia y lo hemos logrado. O sea, estamos muy contentos. Ese recorrido, esos 50 años que, como comentáis, con mucho esfuerzo, y también, como has comentado, Roberto, personajes, ¿he entendido hay personajes conocidos? Bueno, personajes conocidos dentro del mundo del ajedrez. Sí, hay personas que, de hecho, ha habido, incluso tenemos el ejemplo de un campeón de España, Mario Gómez, que también ha sido asiduo dentro de la Peña de Ajedrez. De hecho, yo, bueno, es un comentario, tuve el honor de ganar en una ocasión. Pero oye, está muy bien, Roberto. Ha habido gente, pues sí, ha habido personas que de alguna forma forman parte de la historia de la Peña y que luego han nutrido otros equipos también, ¿no? Es decir, la Peña ha sido también un poco eso. Y lo más importante, ha sido capaz de traer gente de otros municipios, como Ángel, efectivamente, aquí presente. Yo no soy, efectivamente, no eres gallartino. No soy gallartino, pero soy de Ortuella. Entonces, entre Ortuella y Gallarta hay 2 kilómetros de distancia, somos primos hermanos, como diríamos. En Ortuella, también me acuerdo, ¿te acuerdas los primeros campeonatos en la Casa de Cultura de Ortuella? Los jamones que te llevabas, o bien te lo llevabas tú o me lo llevaba yo. Pero bueno, cuando ganabais nos daban un jamón, ¿no? Sí. Con lo cual surgió en Ortuella un grupo de gentes, entre los que estaba yo, que fuimos fichados por la Peña de Gallarta, y ahí seguimos. En mi caso lo he dejado durante varios años. Os compraban con un jamón, ¿no? Esto es lo que bueno,
había un poquito... La cuestión era que se convirtió en una tradición familiar en mi casa. Como era justo antes de Navidad, cada Navidad... Ni hacían compra, esperaban el jamón. Claro, ¿para qué vamos a hacer la compra? Ya confiaban que ganabais, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces, ya te digo, se creó a raíz de esos campeonatos en la Casa de Cultura de Ortuella un grupo de gente, y uno de ellos, de los fichajes, fuimos yo, mi hermano Pablo también, al que creo que ya tienes el honor de conocerle. Y empezamos a jugar en la Peña de Gallarta. Nos llamamos Moitio. Efectivamente. Moitio es un apellido famoso. Tenemos un apellido tradicionalmente. Hijos de Julián Moitio, por si alguno anda despistado, el gran artista y amigo del programa, y vosotros ya también. Yo soy el mayor, Pablo es el segundo, pero somos 6 hijos de gran Julián Moitio. Mi padre, de hecho, o sea, que era artista en todos los sentidos, en hacer buenos cuadros y en hacer hijos con arte también, ¿no? La prueba ahí está, De todas formas, él es el que, mira, ya que mencionas la figura de mi padre, en nuestro caso familiar fue muy significativo porque nosotros jugamos al ajedrez por él. Él fue campeón en la mili, estando en Melilla, cumpliendo servicio militar, es cuando ganó campeonatos y fue campeón en la mili. Entonces, lógicamente, a sus hijos, eso lógicamente trasciende. Nosotros empezamos a jugar con él a los 7, 8 años y a los 12 ya le ganábamos. La verdad es que la generación... Por ahí más o menos. La generación de Ángel es curioso. Yo antes, de hecho, yo empecé a jugar con 12 años. Bueno, antes empezaba a jugar ya, pero en la Peña empecé a jugar con 12 años. ¿Y de dónde viene tu afición por el ajedrez, Roberto? Mi afición del ajedrez viene fundamentalmente de... Bueno, tuve la fortuna de contar con gente, de vivir cerca de gente que juega al ajedrez. Había un grupo muy activo, gente muy intelectualmente muy activa, y que también juegan al ajedrez. Entre ellos tendría que destacar a mi vecino, Gustavo, de alguna forma, con el cual me inicié en las primeras partidas. Luego tuve la fortuna también de contar, de aparecer en una etapa de resurgimiento de la Peña, porque ha habido momentos un poco de mayor ostracismo, y entonces surgió una serie de gente joven que participamos en competiciones escolares, quedamos cuartos de Vizcaya, luego participamos en campeonatos. Yo tuve la fortuna de ganar algunos campeonatos de mi categoría, ir subiendo de categoría, y entonces hubo gente muy buena que dio afición y que dio renombre al club. Y sobre todo hay que destacar la labor, por ejemplo, encomiable que hizo, por ejemplo, Eduardo Quintana, que fue uno de los socios fundadores hace 50 años. Fundamental. Y ha estado en todas las etapas del desarrollo de la Peña. Eduardo ha sido, digamos, un poco el fundador, el que nos ha motivado a todos los que, mira, entre ellos yo, mi hermano, Eduardo. La labor de Eduardo es fundamental. De hecho, ahora mismo es una de las personalidades clave del club. Estamos barajando dentro de esos actos con motivo del aniversario en que haya una lectura del pregón en las fiestas de... No está concretado, te quiero decir que son cuestiones que vamos a decidir después de Semana Santa, pero sí que te anuncio, porque es una de las ideas que tenemos. Entonces es muy posible que sea Eduardo la persona encargada de realizar esa lectura del pregón, porque la verdad es que se lo merece. Sí, la verdad es que es cierto. Sería una labor que se merece por toda la trayectoria que ha tenido. Además, una trayectoria silenciosa, sorda, ha estado formando a equipos, a chavales que luego han jugado. Hay chavales, Jorge, por ejemplo, Juan Cruz, y muchos más que se han formado directamente con él, de alguna forma. Es una persona que ha vivido la pasión por el ajedrez y no la ha dejado por nada, porque claro, es duro, cada uno tiene sus circunstancias, unos lo abandonan, otros no, pero él ha seguido al pie del cañón, y gracias a una figura de la talla de Eduardo, una figura relevante como él, hay muchos que se han unido al mundo del ajedrez. O sea, Eduardo es una pieza clave, yo diría, no solamente a nivel de la Peña de Ajedrez de Gallarta, sino a nivel del ajedrez de la margen izquierda. O sea, que podemos igual contarlos con los dedos de la mano, 4 o 5 personas que han tirado del carro y después han venido un aluvión de aficionados y ahí siguen, creciendo con el ajedrez, con el tablero, ¿no? Ahora mismo la Peña de Ajedrez de Gallarta, ¿cuántos niveles tiene? ¿Hay desde jovencitos hasta más mayores? Pues un poquito la organización de la bueno, el ajedrez a nivel de categorías, podemos decir que empiezan las competiciones a partir de tercera categoría, ¿no? Está la tercera categoría, que es una categoría inferior. Sería como segunda regional en fútbol. Efectivamente, más o menos, para compararlo un poco con el tema del fútbol. La segunda categoría sería el segundo nivel, luego la primera y luego la preferente, que es donde actualmente nosotros hemos luchado este año. Con mucho esfuerzo, Ángel, Roberto, hay que decir que estuvo hasta la última ronda. Con un club de Bilbao, no me equivoco, ahí se decidió en la última partida. Sí, en la última ronda, un 3-1. Una partida 3-1 en el que concretamente tú participaste de una forma muy activa, porque en ese día en concreto formabas parte del equipo titular. Somos 8,
los que jugamos en preferente, pero claro, depende cómo juegan 4 tableros, vamos rotando. Hay días que juegan uno y en la última ronda contamos con la ayuda de Super Roberto y no nos falló. La verdad es que hubiera querido haber podido jugar más partidas, pero la verdad es que sí, ese día hubo una gran emoción. Sí. Además, no jugabais todo, la gente ¿no? La categoría preferente. Sí. Aquello hacer era... historia. De hecho, en 50 años de La Espeña no se había producido el evento que se produjo. Poder repetir 2 años en preferente. Sí. Hasta ahora, cada vez que se había subido, al año siguiente se había bajado inmediatamente. De hecho, antes de empezar, está bien que hagas esa observación, porque de hecho antes de empezar ya teníamos esa idea pesimista, este año nos va a tocar bajar. Y había algunos que decíamos, mi hermano Pablo, con ese optimismo característico, con él era uno de ellos, que decía, pero bueno, no vamos a pensar en negativo, ¿por qué no? Y efectivamente, se ha cumplido ese objetivo. Y lo hemos sudado, la verdad es que no ha sido fácil. Y ya te digo, porque no puedes competir realmente con equipos como Bilbao, con ese nivel de población, donde sacan gente con mucho nivel, seleccionan. Un pueblo de Gallarta con 4 personas que somos, llegar a este nivel, pues es importante. Bueno, pero miráis de tú a tú, ¿no? A municipios como Bilbao, Baracaldo, evidentemente, Santurce. no hay miedo. Es decir, nosotros vamos con toda la de la ley a luchar, sí, con todo el arsenal y ahora pues ahí andamos, alegres por ese mérito y pensando en ese aniversario, diseñando camisetas, buscando patrocinios. Porque ¿cuándo empezaréis? Decimos que en el 2016, pero empezaréis ya después quizá de verano a hacer los primeros incluso actos. Ya antes. El primer acto va a ser, como ha comentado Ángel, va a ser la lectura del pregón, que probablemente lo hagamos. Y luego el siguiente, ahí sí, pues el tema de publicidad, efectivamente, date cuenta que las fiestas de Gallarta son en San Antonio en junio. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, es pasar la Semana Santa y prácticamente ya estamos ahí. Entonces, primero hay que concretar con los responsables municipales lo del tema de la lectura del pregón. Eduardo puede ser la persona candidata, se lo merece, como bien te decía antes. Luego hay otras cuestiones, como la creación de un vídeo documental que recopile toda la trayectoria de la Peña a lo largo de estos 50 años, que sería una cosa muy llamativa. Ese vídeo documental luego se puede proyectar pues en todo tipo de centros escolares, etcétera. Puede tener una gran divulgación. Y luego también tenemos proyectos, pero ya te digo, hay que concretarlos, hay que decidirlos. Por eso no quiero expandirme mucho sobre ese tema. Y como nos vamos a ver antes, ¿no? Para que nos sigas, posiblemente, cuando ya estén ya más configurados, pues posiblemente si nos invitáis aquí estamos dispuestos. El reto fundamental para nosotros, de alguna forma, no es, hemos conseguido 50 años, pero ahora el reto es conseguir otros 50 años más. Bueno. Y para eso tenemos que trabajar la base. Aquí, La base. Eso sí, la base. Es lo que digo, fundamental. La clave es la base, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo el ajedrez, como otros deportes, tiene una gran competencia, en el sentido de que yo cuando empecé de alguna forma había actividades para hacer fuera, pero es que hoy en día hay tantas actividades, hay que competir no solamente con el fútbol, que siempre ha estado, con otros deportes, sino incluso con actividades lúdicas distintas. Es decir, y el ajedrez, hay un detalle fundamental que ha mencionado, que este año le han nombrado a decisión, creo que ha habido a nivel del Consejo Europeo, a nivel del Parlamento Europeo, se ha notado el ajedrez como asignatura opcional, es decir, algo que ya existía en la Unión Soviética desde hacía mucho tiempo. De hecho, se ha aprobado, ya que sacas ese tema tan importante, que es fundamental para el auge del ajedrez a partir de ahora. Se ha aprobado en el Parlamento Europeo y también a nivel de España andan ahí debatiendo, y es muy posible que se llegue a aprobar del todo, una ley, un proyecto, no de ley mejor dicho, pero está en proyecto, de instaurar como una asignatura más en los colegios el ajedrez. Eso tendría una importancia enorme. Porque recordemos, si os parece, Ángel, Roberto, esos valores, lo que enseña el ajedrez es, además de un deporte, además de un juego, enseña pues táctica, ¿no? La paciencia. Yo te diría fundamental. El ajedrez, si me permites, sí. Yo te voy a comentar. Para mí el ajedrez lo podría definir con una palabra. Para mí el ajedrez es pasión. Pasión controlada, es decir, aparte es para un niño que está acostumbrado a andar por impulsos, el tener que enfrentarse a una regla, como a un juego en el que te dicen ficha tocada, ficha movida, claro. Y en el hecho de que saber que un solo movimiento basta para perder una partida, eso de alguna forma provoca, en lo que digo, en temas de contención, en temas de desarrollo emocional, de contención de las propias emociones. Ahí no puedes impacientarte, no puedes, en un momento arriesgado, en un movimiento sin pensar, pierdes la partida. Y luego otra parte también fundamental. Hay una parte que es fundamental que no se ha hablado. El ajedrez son fundamentales superar las derrotas. Porque una derrota en ajedrez no es como una derrota en otros deportes. Importantísimo. Es decir, es algo que te afecta a lo más íntimo. Entonces, de hecho, todos tenemos el ejemplo de genios como Bobby Fischer,
en su época, de alguna forma, que lloraban cuando perdían una partida y tenían unos grandes problemas. Es decir, el ser capaz de superar eso te ayuda después a enfrentarte a las siguientes derrotas que vas a tener en la vida. Yo lo compararía, en una frase, con la vida misma. El ajedrez, digamos, es el deporte de la vida, en el sentido de que hay figuras, hay roles, hay papeles establecidos. Está el rey, que en el fondo es como la vida, es una metáfora de la propia existencia humana. Y evidentemente, como bien decía Roberto, es muy importante no solamente el saber ganar, sino el digerir bien las derrotas, como la vida misma. Si uno puede tener 1000 problemas, pero hay que levantarte al día siguiente y decir, va a ser otro día. No van a poder conmigo esos problemas. El ajedrez potencia, en cuanto a aspectos positivos para los estudiantes, potencia la memoria, potencia la capacidad de concentración. Es fundamental para los estudios. Es fundamental, con lo cual es un deporte que tiene todo positivo. Si encima las leyes lo amparan y es posible que se instaure en los colegios, vivimos actualmente, se puede decir con toda seguridad, te lo puedo atrever a afirmar, un momento de auge del ajedrez. Y en los próximos años va a ser mayor. Es que además, como se decía, no se trata, hay un error muy malentendido. Primero, la imagen que se tiene del ajedrez a veces es errónea. Se ve como un deporte lento, porque solamente se traducen partidas o matches interminables a nivel de campeonato. Pero el ajedrez es dinámico, es vivo. Puedes jugar partidas en 5 minutos que están llenas de vida y de riqueza, incluso menos tiempo. Y además, bueno, un aspecto que es fundamental, es decir, que el ajedrez, mientras estás jugando, de alguna forma, no tienes ningún tipo de limitación. No es algo que sea cualquier tipo de hándicap, cualquier persona puede jugarlo, independiente de sus condiciones. No es un deporte para gente inteligente, como se piensa. Más bien al revés. El jugarlo te ayuda a ser por lo menos más concentrado. Evidentemente lo puede jugar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de capacidad. Es más, de hecho, te ayuda a potenciar esas cualidades que te decía anteriormente, la memoria, la capacidad de concentración. Pero no, yo me gustaría ahondar un poco en esa idea que ha dicho Roberto, de que hay una concepción generalizada de que el ajedrez puede ser un deporte aburrido. Y nada más lejos de la realidad. Hay mucha gente que a los jugadores de ajedrez nos considera, estos son unos cerebritos, este se pasa el fin de semana en casa con libros, este es un bicho raro. Y no, o sea, te quiero decir que nosotros sabemos divertirnos. Cuando hay que divertirse, hay que divertirse. Hay un refrán que dice, mens sana in corpore sano. El ajedrez es un deporte, arte, ciencia, que te ayuda a tener la mente sana. Todos sabemos la historia de grandes jugadores de ajedrez, el caso célebre Bobby Fischer, que llegó un poco a rayar el límite de la locura. Hay casos concretos que cuando el ajedrez se lleva a extremo, te estoy hablando, pero estamos hablando de genio, como con la pintura también, con cualquier arte o cualquier pero salvo esos casos puntuales y que llevan el ajedrez a un nivel extremo en un niño, es fundamental. Y yo diría que es muy importante el apoyo de los padres, el que jueguen con los padres. Yo te mencionaba antes el caso de que yo de crío jugaba con mis padres, con mi padre en concreto. Teníamos unas batallas además con mi hermano Pablo, mi hermano Albert y tal. Pero aparte de ganar, perder, es el cómo fomenta, cómo potencia los lazos familiares. Es un deporte muy bonito, muy bonito. Por eso estamos potenciando la base, buscando ese acercamiento mayoritario de los niños al ajedrez, y lo estamos consiguiendo. Ese es el reto. Nos tenemos que ir a publicidad, Roberto Ángel. Nos vamos a ver dentro de poquito. Espero que dentro de nada, cuando nos contéis esas actividades, lo que vais a hacer, lo que se va a hacer, lo que va a realizar la Peña de Ajedrez de Gallarta. Decir que toda la imagen que está cambiando, yo creo que sí, ¿no? Que ya estamos cambiando esa imagen, y todo lo bueno que se está consiguiendo a través del ajedrez se consigue a través de vosotros, de clubes y peñas como la vuestra. Cambiar esa imagen del ajedrez, fomentar el ajedrez, ese trabajo a veces silencioso, como comentar Roberto, ¿no? Poquito a poquito, y Ángel, de decir, uy, el ajedrez cada vez está más presente, cada vez hay más niños y niñas desde muy chiquitines que les interesa el ajedrez. ¿Por qué será esto? Pues es gracias a peñas como la vuestra, porque por parte de otros estamentos siempre el fútbol, baloncesto, no hay más. Incluso hay que decir que los medios de comunicación, y esto entramos aquí en mea culpa, muchas veces no ofrecen, campeonatos, no ofrecen muchos campeonatos de ajedrez, se tendrían que fomentar más, pero gracias a vuestro trabajo sí que se cambia la imagen del ajedrez. Es un deporte que, muchos se están interesando por él gracias a vuestro trabajo, y eso es para daros la enhorabuena y para cumplir más años, por supuesto. Y un comentario solamente para concluir, que lo que hemos hablado del ajedrez se puede trasladar a otros deportes. Es decir, la concentración,
el prestar atención, el enfocarse, el no desesperar, el estar continuamente, el tener buena motivación. Siempre se habla de, por ejemplo, Rafael Nadal, capacidad de motivación. Eso es algo que aporta el ajedrez. En mi caso concreto yo puedo decir que a nivel de escolar no solamente destaque en ajedrez, en tenis de mesa quedamos también con el equipo del ciclo campeones de Vizcaya, es decir, en otros deportes esas cualidades son válidas para cualquier deporte. Es cierto, es cierto. Oye, pues nos vemos dentro de poquito. Ángel, que nos hemos conocido, bueno, te recuerdos a Juliana, a tu Aita y a Pablo y al resto de tus hermanos. Nos vemos dentro de poquito, Ángel, un placer. Igualmente, un placer. Que casco, nos vemos dentro de poco. Seguiremos hablando de esos 50 años de la Peña de Ajedrez de Gallarta. Enhorabuena por no solamente los 50 años, sino sobre todo, como decimos, por ese trabajo maravilloso, encomiable que realizáis para que el ajedrez esté cada vez más presente y para que disfrutemos de grandes partidas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta damos la bienvenida a nuestro colaborador Pedro Montero, ya en la segunda parte del programa y con muchos temas más que contarles. Enseguida, después de la publi, no se va. Muebles Romo. Muebles a medida en todos los estilos para decorar tu hogar. Calidad al mejor precio y financiación a medida. Venga a visitarnos. Estamos en Monte Gorbea número 8, Romo, Guecho. Abiertos sábados de 6 a 8 de la tarde. Si quieres que cada espacio de tu hogar sea único, ven a ver la completa exposición de Muebles Euskadi 1 y encontrarás todos los estilos en muebles y sofás que te puedas imaginar. Mueble clásico, mueble moderno, mueble juvenil. En Muebles Euskadi 1 somos especialistas en fabricar muebles y sofás a medida, en todas las líneas y estilos, adaptándonos a tus necesidades y a las de tu hogar. Muebles Euskadi 1, creamos espacios únicos. Continuamos en esta tarde de lunes, aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Queremos dar la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, Pedro Montero. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, buenas tardes. Semana especial, semana de Semana Santa. Semana de calentar, calentar motores para pirarnos de vacaciones. Oye, que estoy viendo que llevas diadema corona, sí, sí. Hoy estoy en plan un poquito, es lo que tiene ver la segunda vez, ya llevo 2 veces viendo la película Frozen con mi sobrina de 2 añitos. Yo creo que se me está pegando algo de la princesa. No, pero no ves como hay que adaptarlo, hay que ponerlo, se lleva mucho, ¿no? Hay que ponérselo y llevarlo en el día a día, ¿no? Que hasta ahora hablábamos en el anterior programa, ¿no? Que parecía que algo que era como para fiestas y cosas de estas, pero si jugamos